la succión o aspiración debe exceder a la presión de vapor del líquido. Hay dos cargas netas de succión positiva: el disponible y el requerido. La carga neta de succión positiva disponible depende del arreglo del sistema de tuberías. Nosotros vamos a ver cómo se halla la carga neta de succión positiva disponible mediante balance de energía mecánica. En cambio, la carga neta de succión positiva requerida es proporcionado por el fabricante de las bombas. La carga neta de succión positiva disponible, que depende del arreglo del sistema de tuberías, siempre debe ser igual o mayor a la carga neta de succión positiva requerida para que la bomba opere satisfactoriamente. Es conveniente y aconsejable dejar un margen de seguridad de al menos 2 metros para los efectos de caudal imprevisto. O sea, la carga neta de succión positiva disponible deberá ser por lo menos 2 metros mayor a la carga neta de succión positiva requerida. La energía disponible en la brida de aspiración de la bomba a la entrada, ¿cierto? Aquí la energía. El rodete impulsor gira a alta velocidad. Aquí existen presiones muy bajas. Si la presión en este punto es menor a la presión de vapor, se produce la cavitación, formación de burbujas. Estas burbujas viajan desde la parte central hacia la periferia. En esta periferia se condensan las burbujas, porque en esta zona existe bastante presión. Entonces, al condensar, el líquido golpea el rodete, desprendiendo o picando el rodete impulsor. Entonces, una bomba en cavitación en poco tiempo daña el rodete impulsor. Es por eso necesario evitar la formación de vapor en la bomba. Y una forma de evitar la formación de vapor es la carga neta de succión positiva disponible, que depende del arreglo de tuberías al cual está instalada la bomba. Entonces aquí el subíndice D es disponible, carga neta de succión positiva disponible. ¿A qué es igual la carga neta de succión positiva disponible? Es igual a la presión a la entrada de la bomba sobre el peso específico del fluido. La velocidad en este punto del fluido sobre 2 veces la gravedad, velocidad al cuadrado, menos la carga de presión de vapor, que es igual a la presión de vapor dividido entre el peso específico del fluido. Esta carga neta de succión positiva disponible es aconsejable que sea mayor a la carga neta de succión positiva requerida, que es proporcionado por el fabricante. Se aconseja dejar un margen de por lo menos 2 metros para efectos de caudales imprevistos. La presión de vapor es solo función de la temperatura. En las tablas de termodinámica, ¿no es cierto?, tenemos que se tiene en primera columna la temperatura, sí, luego la presión de vapor. Entonces, la presión de vapor es solo función de la temperatura. Luego tenemos la entalpía también, pero aquí es la presión de vapor. Entonces, si al reemplazar estos términos en esta ecuación me da un valor mayor
a la carga neta de succión positiva requerida, proporcionado por el fabricante, entonces la bomba no cavita. La bomba opera satisfactoriamente. Esta carga neta de succión positiva no puede ser menor, a la carga neta de succión positiva requerida, proporcionado por el fabricante de la bomba. Entonces, nuestra carga neta de succión positiva disponible debe ser mayor, por lo menos 2 metros mayor que la carga neta de succión positiva requerida. ¿Sí? Entonces, de eso se trata. La carga neta de succión positiva requerida la proporciona el fabricante de la bomba. Bien, entonces, esta es la ecuación general para hallar la carga neta de succión positiva disponible. Presión de vapor. Aquí es importante la temperatura. Aquí es muy importante la temperatura. Porque la presión de vapor es función de la temperatura. ¿Está bien? Entonces, en bombas, necesariamente, para hallar la carga neta de succión positiva disponible, es necesario la información a qué temperatura está el fluido. Con esta temperatura, aquí tengo la temperatura, en tablas de termodinámica puedo hallar la presión de vapor. En este caso es del agua. Pero en la mayoría de los casos se impulsa agua, pero puede ser cualquier otro fluido. En este caso particular, aquí tengo la presión de vapor del agua, para el agua, a una temperatura de 2.338 kilopascales, a 70, 31.16 kilopascales. Esta es la presión de vapor. Pero además tengo aquí el peso específico del agua a distintas temperaturas. Y luego en la cuarta columna tengo este cociente, presión de vapor sobre el peso específico. A este cociente se llama carga de presión de vapor. Entonces aquí tengo la carga de presión de vapor. Divido la presión de vapor sobre el peso específico y tengo este valor, la carga de presión de vapor. Esta tabla es la tabla 13.2 del libro Mecánica de Fluidos de Robert Mott. Está en la página 342. Esto es solo parte de la tabla. La tabla es mucho más larga, está completa la tabla. Recomendación, ustedes, si no tienen el libro, por lo menos fotocopiar esta tabla. ¿Está bien? O por lo menos realizar la impresión de esta diapositiva. ¿Ya? Bien, entonces, este término es función de la temperatura, este que lleva signo negativo. ¿Ya? Es función de esto se llama carga de presión de vapor, que lo puedo hallar con la temperatura de esta tabla. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a ver la carga neta de succión positiva, ¿no es cierto? Depende del arreglo del sistema de tuberías. La carga neta de succión positiva disponible depende del arreglo del sistema de tuberías. Entonces vamos a considerar aquí, ¿no es cierto? Lo primero, esta es la ecuación general de carga neta de succión positiva. ¿Está bien? Bien, debo realizar un balance de energía mecánica entre el tanque 1 o depósito 1 y el punto 2. El punto 2 es este punto, justo a la entrada. El fluido no logró aún pasar la bomba, está a la entrada. En ese punto tengo la presión 2 y la velocidad 2, justo a la entrada. Entonces, por eso que aquí este punto está a la entrada. No logró pasar aún la bomba. ¿Está bien? Entonces, para hallar la pérdida de energía por fricción en carga neta de succión positiva, solo se trabaja con la tubería de aspiración. No interesa la tubería de descarga, o sea, en otras palabras, no interesa la tubería después de la bomba. Solo se incluye
el sistema de tuberías que está hasta la bomba, a la entrada de la bomba. De esa forma se halla la pérdida de energía por fricción mediante la ecuación de Darcy. Bien, las presiones en esta tabla, las presiones son presiones absolutas, presión absoluta. Entonces, en esta ecuación debo trabajar con presiones absolutas. La presión 1, ¿cuánto es la presión 1? Una atmósfera sobre el peso específico de este fluido, Z1. Si yo tomo el punto 2 como nivel de referencia, Z1 es esta altura. La velocidad en la superficie libre del tanque, 0. La presión en el punto 2, a la entrada de la bomba, no es atmosférica aquí. Es una presión, ¿no es cierto?, a la entrada de la bomba. Presión 2 sobre el peso Z2 por nivel de referencia 0. La velocidad a la entrada no es 0, solamente es 0 en la superficie libre de los tanques. Entonces a la entrada tiene una velocidad y la pérdida de energía por fricción solo en el sistema de tuberías de la succión o aspiración. O sea, desde el punto 1 hasta el punto 2, que es la entrada de la bomba. Bien, como esta es la ecuación general, de esta relación debo despejar la presión 2 sobre el peso específico más velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Todo esto. Entonces, aquí tengo la presión 2 por peso específico y aquí tengo la velocidad al cuadrado sobre 2 veces. Entonces, para que queden estos dos términos solamente voy a pasar la pérdida de energía por fricción al primer miembro. ¿Está bien? Entonces tendría la presión sobre el peso específico, velocidad al cuadrado sobre 2 veces. ¿A qué será igual eso? Será igual a la presión 1 sobre el peso específico más Z1 y menos la pérdida de energía por fricción en el sistema de tuberías en la succión o aspiración. Y menos la carga de presión de vapor. ¿Está bien? Menos la carga de presión de vapor que lo puedo hallar en tabla. Bien, de esta forma se halla la carga neta de succión positiva cuando la bomba está a un nivel inferior respecto al depósito. Esta es la ecuación. ¿Está bien? Esta es la primera ecuación. Entonces debo reemplazar aquí la presión atmosférica, una atmósfera sobre el peso específico, Z1 es la altura, y las pérdidas de energía por fricción. Estas pérdidas de energía por fricción solo incluyen la tubería de aspiración, desde el punto 1 hasta el punto 2. Deberán estar incluidos tramos rectos y accesorios, pérdidas en accesorios más pérdidas en tramos rectos de tubería. En cambio, esto es la carga de presión de vapor, lo hallo en tablas. Y tengo la carga neta de succión positiva disponible. Pero para esta bomba, el fabricante nos da un dato, la carga neta de succión positiva requerida. Nuestra carga neta de succión positiva disponible deberá ser mayor o igual a la carga neta de succión positiva requerida que lo proporciona el fabricante. Nosotros determinamos la carga neta de succión positiva disponible. ¿Está bien? Bien, ¿y qué sucede si la bomba no está a un nivel inferior? Entonces debo realizar otro balance. ¿Está bien? La ecuación general sigue siendo la misma para la carga neta de succión positiva. Sigue siendo la misma. Entonces realizo, ahora la bomba está en un nivel superior con respecto al tanque. Entonces realizo mi balance, punto 1 y punto 2. No nos olvidemos que el punto 2 es a la entrada de la bomba. El fluido está justo entrando a la bomba. Bien, ¿qué tengo? Por nivel de referencia Z1, 0. La velocidad en la superficie libre de un tanque también 0, se anula. Bueno, y luego no se anula nada más, pero debo de esta ecuación, que es el balance de energía mecánica de este sistema, debo despejar presión 2 sobre el peso específico
más la velocidad 2 sobre 2 veces la gravedad. ¿Está bien? Para eso, Z2 pasa al primer miembro, pérdida de energía por fricción, pasa a ambos con signo negativo y queda presión 2 sobre peso específico más velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿A qué es igual eso? De esta ecuación, su equivalente es igual a la presión 1 sobre el peso específico menos Z sub 2 y menos la pérdida de energía por fricción solo en la tubería de aspiración. Se debe considerar solo la tubería de aspiración, menos la carga de presión de vapor. Esta carga de presión de vapor lo determinamos con la temperatura, ¿no es cierto? Ahí tengo la temperatura y aquí tengo la carga de presión de vapor. ¿Está bien? Entonces es importante trabajar. Entonces, esta carga neta de succión positiva disponible deberá ser mayor a la carga neta de succión positiva requerida, que es proporcionado por el fabricante. ¿Está bien? Entonces, las ecuaciones pueden variar de acuerdo a la forma en la que está instalado la bomba con respecto al tanque. No son la carga neta de succión positiva, ¿cierto? Depende del arreglo de tuberías, como vimos en estos dos casos. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, la carga neta de succión positiva disponible que nosotros obtenemos mediante balance de energía mecánica deberá ser mayor a la carga neta de succión positiva requerida. Bien. Golpe de ariete. Este fenómeno se produce al poner en marcha o al parar una bomba centrífuga. El golpe de ariete se produce cuando se para la bomba sin cerrar previamente la válvula de descarga. El golpe de ariete también se produce si hay un corte imprevisto de energía para el funcionamiento de la bomba. Los medios empleados para reducir el golpe de ariete son cerrar lentamente la válvula de descarga de la bomba, elegir un diámetro de tubería de descarga grande para que la velocidad en la tubería de descarga sea pequeña, instalar una válvula de seguridad en la tubería de descarga. Estos son los medios empleados para reducir el golpe de ariete. O sea, cuando el fluido fluye por un ducto y de pronto se cierra, como que el fluido choca y retrocede el fluido. A eso se llama golpe de ariete. Cuando bruscamente se cierra una válvula o cuando hay un corte imprevisto de corriente, entonces que sacude todo el sistema de tuberías. En algunos casos puede llegar a romper la tubería. Entonces, si voy a detener, debo detener el flujo lentamente. De eso se trata, no de golpe. Si voy a detener el flujo de golpe, seguro que voy a tener este fenómeno de golpe de ariete. Bien, leyes de afinidad de las bombas centrífugas. Se dice que dos bombas son geométricamente similares cuando las relaciones de sus dimensiones correspondientes son iguales. Las bombas geométricamente similares se llaman bombas homólogas. Una serie de ecuaciones conocidas como la ley de afinidad gobiernan el comportamiento de bombas centrífugas homólogas a diferentes diámetros y velocidades de rotación. Por medio de estas ecuaciones se puede variar el diseño de las bombas para que operen en las condiciones deseadas.
hay dos formas de hacer esto. Uno, cambiando la velocidad o variando la velocidad de rotación del rodete impulsor o variando el diámetro del rodete impulsor. Muy bien, aquí tengo. Dice, cuando el diámetro del impulsor es constante, el diámetro es constante, varía la velocidad de rotación. Aquí tengo N, que es la velocidad de rotación de la bomba, revoluciones por minuto, velocidad de rotación del impulsor, 2.500 revoluciones por minuto, por decir algo. ¿No? Están más, inclusive. ¿No? Entonces, estas son las velocidades de rotación. Caudal que impulsa la bomba 1 con esta velocidad de rotación. Caudal que impulsa la bomba 2 con esta velocidad de rotación. El diámetro del impulsor es constante. Potencia transferida al fluido 1 con esta velocidad de rotación. Potencia transferida por la bomba 2 con esta velocidad de rotación. Elevados, este cociente elevado al cubo. ¿Para qué sirve estas leyes de afinidad? Por decir, yo tengo una bomba del cual se conoce el caudal y la velocidad de rotación. Quiero aumentar el caudal y voy a generar mayor velocidad de rotación del impulsor. Entonces tengo aquí la mayor velocidad de rotación. La pregunta, a esta mayor velocidad de rotación, ¿cuál es el caudal que impulsa la bomba? Entonces despejo aquí el caudal 2. ¿No? Despejo y hallo a esta velocidad de rotación el caudal que impulsa la bomba. ¿Está bien? Aquí H1 y H2 son la energía transferida al fluido 1 por la bomba 1 y la energía transferida por la bomba 2. Son velocidades de rotación. Estas tres primeras se utilizan cuando el diámetro del impulsor no varía, es constante. ¿Está bien? Bien, veamos aquí. Cuando la velocidad de rotación del impulsor es constante ahora, la velocidad de rotación N es constante para estas tres ecuaciones. Y varía el diámetro del impulsor. Estas son cuando la velocidad de rotación es constante y varía el diámetro del impulsor. Lo mismo. Si yo tengo una bomba, tengo el caudal que impulsa y conozco el diámetro del impulsor, ¿cierto? Y con el fin de incrementar el caudal, ¿cierto? Incrementar el caudal, cambio el diámetro por uno de mayor tamaño del impulsor. Entonces, con este diámetro debo hallar el caudal que impulsa la bomba. Lógicamente que va a ser mayor. Entonces, de esta ecuación, despejo el caudal 2. Y puedo hallar para este diámetro de impulsor, este es el caudal que impulsa la bomba. De la misma forma aquí, la potencia de la bomba 1, potencia de la bomba 2, diámetros del impulsor al cubo. Cuando digo diámetros del impulsor, me refiero a este diámetro. A este diámetro. Este es el impulsor. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, de esa forma, para esto sirven estas leyes de afinidad. Bien, las bombas instalarse en serie o en paralelo, con el objeto de aumentar el caudal o la presión de descarga. Las bombas se instalan en serie, como en este caso, en serie. Cuando se instalan dos o más bombas en serie, la presión de descarga será igual a la suma de las presiones de descarga de cada una de las bombas por separado. Esto también se puede expresar en forma de energía transferida al fluido. La energía total transferida al fluido es igual a la suma de las energías transferidas por cada bomba. Tengo aquí, apenas tengo dos bombas. Esta es la energía que transfiere la bomba 1 y esta es la energía.
Cuando las bombas están instaladas en serie, la energía total es igual a la energía transferida por cada bomba, la suma. Pero en bombas en serie, el caudal es constante. Caudal de la bomba 1, caudal de la bomba 2, esto es constante. En bombas en serie. Entonces, en bombas en serie, ¿cuál es el objetivo? Aumentar la presión de descarga. Ese es el objetivo. No se aumenta el caudal. En bombas en serie se aumenta, se eleva la presión de descarga, porque la presión está relacionado con las energías transferidas al fluido. ¿Bien? Entonces, en bombas, si yo quiero mayor presión, voy a instalar las bombas en serie, pero al instalar en serie el caudal no se aumenta, no se eleva. Lo que se eleva es la presión. Bien, bombas en paralelo. Las bombas en paralelo el flujo o el caudal más bien es igual a la suma de los caudales de cada una de las bombas. Entonces aquí, ahora sí puedo incrementar el caudal. Para incrementar el caudal, si yo quiero mayor caudal, voy a instalar las bombas en paralelo. Pero en bombas en paralelo, la energía transferida es constante. No logro incrementar la energía transferida. O sea, la energía transferida al fluido por las bombas será igual a la energía transferida por una bomba. Las energías transferidas no se incrementan. Entonces, en un sistema en paralelo, lo que se consigue es aumentar el caudal. ¿Está bien? Y en un sistema en serie, lo que se consigue es aumentar la presión de descarga. Estos son los objetivos. ¿Quiero mayor presión? Instale las bombas en serie. ¿Quiere mayor caudal? Instale las bombas en paralelo. ¿Sí? Perfecto. Bien, con esto vamos a concluir la primera parte. En 5 minutos de torno, vamos a pasar a estudiar ahora los equipos para impulsar gases. Las máquinas utilizadas para mover gases y vapores a través de un sistema de tuberías reciben el nombre de ventiladores o compresores, dependiendo de la presión con que se trabaje. Inicialmente vamos a ver los ventiladores. ¿Está bien? Ventiladores. Esto vamos a ver inicialmente. Ventiladores. Bien, un ventilador es esencialmente una bomba de gas. La diferencia es que los líquidos son incompresibles y los gases son muy compresibles. Sin embargo, los ventiladores manejan gases cuya densidad no varía considerablemente, ya que aplican un incremento de presión menor a 0.1 atmósferas. Los ventiladores son máquinas centrífugas que manejan grandes volúmenes de gases o también puede ser aire para impulsarlos a través de un secador a un horno para acondicionamiento de aire, eliminación de humos, arrastre de materiales. Entonces, un ventilador es una máquina centrífuga. Bien, entonces aquí tengo el impulsor, la caja o carcasa y la voluta. ¿Sí? Solo que aquí manejan gases.
¿Está bien? Pero como los ventiladores manejan, el incremento no es muy grande en la presión, apenas entre la salida, en este punto, salida menos la presión a la entrada apenas es 0.1 atmósfera. Entonces, vamos a simplificar el balance de energía mecánica al ventilador para hallar la potencia del ventilador. Tengo a la entrada la velocidad, la presión y la densidad del gas. A la salida, la velocidad de salida, la presión de salida y la densidad del gas a la salida. Hallamos la presión media, presión de entrada más la presión a la salida sobre 2. Con esta presión media determinamos la densidad del gas. Presión media, peso molecular del gas. Si es aire, el peso molecular del aire es 29. R es la constante universal de los gases y la temperatura en grados Kelvin. Tengo la densidad del gas. Aquí la clave es hallar a la más bien a la presión promedio, que es igual presión a la salida más presión a la entrada sobre 2. Esa es la clave. Bien, tengo la densidad del gas, multiplico por la gravedad, tengo el peso específico del gas. ¿Está bien? Bien. Esta forma de resolver solo se aplica a ventiladores. Esto no lo puedo aplicar a compresor. ¿Y por qué no se aplica a compresores? Porque la variación de presión en un compresor es bastante alta entre la entrada y la salida. En cambio, en un ventilador no, apenas incrementa 0.1 atmósferas. En cambio, en un compresor se incrementa 4 atmósferas. Entonces ya es mucho mayor. Entonces esto se aplica solo a ventiladores. No vayan a aplicar esta simplificación de presión media a compresores. No se aplica. Vamos a ver posteriormente cómo trabajo con compresores. Bien, esta es entrada y salida del compresor, más bien del ventilador. De esta ecuación debo despejar H minúscula sub A mayúscula, que es la energía transferida por el ventilador al fluido, al gas en este caso. Entonces, de esta ecuación debo despejar la energía transferida al fluido. Y con esta ecuación hallar la potencia del ventilador. Energía, caudal, peso específico sobre el rendimiento me da la potencia del ventilador. ¿Está bien? Perfecto. De esa forma se halla la potencia de un ventilador. Se trabaja prácticamente con las ecuaciones de bombas centrífugas para líquidos. Bien. Ahora vamos a pasar al estudio de compresores. Para altas presiones es más común utilizar compresores. Cuando se requieren presiones mayores a 1 atmósfera, se usan compresores centrífugos de múltiples etapas, que reciben el nombre de turbocompresores. Por tanto, las máquinas o equipos para este tipo de servicios se llaman compresores. En el diseño y funcionamiento de los compresores se supone que el gas es un fluido compresible. El trabajo o la energía transferida al fluido en un compresor varía de acuerdo a cómo se lleva el proceso, lo cual puede ser isotérmico
adiabático o politrópico. Bien, aquí tengo un compresor. Nosotros vamos a llamar el subíndice 1 a la entrada y el subíndice 2 a la salida. Presión a la entrada, volumen específico a la entrada. Presión, volumen específico. Entonces, inicialmente vamos a estudiar los compresores isotérmicos. Nosotros vimos en flujo compresible, en flujo de gases, que la presión por el volumen específico en flujo de gases isotérmicos es constante, este producto. También en compresores isotérmicos la presión por el volumen específico es constante. Bien, la energía transferida al fluido por el compresor está dada por esta integral. El peso específico es densidad por la gravedad. La gravedad es una constante y queda solamente la densidad. Pero 1 sobre la densidad es volumen específico. Y tengo esto. Bien. Como el producto presión por volumen específico es constante para flujo isotérmico, de esta ecuación de espejo, el volumen específico en función de la presión 1, volumen específico 1 a la entrada sobre la presión en cualquier punto del compresor. Y este volumen específico reemplazo en esta ecuación, aquí. Y voy a tener el volumen específico en función de la presión y puedo integrar. Entonces, reemplazo el volumen específico, presión 1, volumen específico 1 constante, sale, ¿cierto? Y me queda diferencial de presión sobre presión. Eso es un logaritmo. Integro logaritmo neperiano, presión 2 sobre presión 1. Y tengo la energía transferida al gas por un compresor isotérmico. Para hallar la potencia de un compresor isotérmico, multiplico la energía por el caudal, por la densidad y la gravedad. En realidad, densidad por gravedad sería peso específico sobre el rendimiento. Pero la densidad es la inversa del volumen específico. En lugar de la densidad voy a anotar su equivalente en función del volumen específico. Este es el rendimiento del compresor. Y tengo la potencia del compresor. Esta ecuación la voy a anotar de forma más explícita. Entonces voy a reemplazar la energía transferida al gas, que está dada por esta ecuación, en esta ecuación de la potencia de la bomba. H sub A reemplazo por su equivalente. Al realizar esto, tengo aquí que el volumen específico se simplifica, también la gravedad. Y tengo la potencia de un compresor isotérmico. Presión a la entrada por el caudal del gas a la entrada sobre el rendimiento, logaritmo, presión a la salida menos la presión a la entrada. A esta relación, presión de salida sobre presión a la entrada, se lo llama relación de compresión. Entonces, con esta ecuación relativamente sencilla, determino la potencia de un compresor isotérmico. La temperatura es constante. Debe tener un buen sistema de refrigeración este compresor para mantener la temperatura del gas constante. Porque nosotros conocemos que el gas al comprimirse se calienta. Pero aquí debe tener un buen sistema de refrigeración. Bien, pues esto es la potencia de un compresor isotérmico. ¿Está bien? Bien. Ahora vamos a ver compresores adiabáticos. ¿Eh? Estos son
los impulsores de los compresores, ¿cierto? Bien, compresores adiabáticos. Bien, para compresores adiabáticos es importante la relación de calores específicos. K, calor específico a presión constante, calor específico a volumen constante del gas. Esto se determina experimentalmente. Lo vimos nosotros en una clase anterior. Relaciones de calores específicos de varios gases comunes a 300 Kelvin. Esto también ustedes lo vieron en termodinámica. ¿Bien? Para el aire, ¿cuánto es K? 1.4. Para el gas natural, para el metano, 1.299. Para el oxígeno, así puedo determinar la relación de calores específicos K. Esto es del libro Termodinámica, quinta edición, página 885, autor Yunus Engel. Entonces, este dato es importante, ¿cierto? Lo hallo en tabla. Bien, para flujo adiabático nosotros en una clase anterior vimos que la presión por el volumen específico elevado a la relación de calores específicos es constante. ¿Está bien? Esto lo vimos. Para flujo adiabático. Esta es la ecuación para hallar la energía transferida por el compresor al gas. ¿A qué es igual el peso específico? A la densidad por la gravedad. La gravedad es constante. 1 sobre la densidad es volumen específico. De esta ecuación, presión, volumen específico elevado a la relación de calores específicos constante. Entonces de aquí igualo. Y voy a despejar, y vamos a despejar el volumen específico. Tengo aquí el volumen específico en función de la presión. ¿Por qué expresar en función de la presión? Porque aquí tengo un diferencial de presión. Debo integrar y el volumen deberá estar expresado en función de esta presión. ¿Bien? Entonces este término voy a reemplazar en esta ecuación y luego integrar. Entonces aquí reemplazo, ¿no es cierto? Estoy reemplazando. Tengo esta relación al final. Diferencial de presión, presión, es la variable en cualquier punto. Integro. Factorizo la presión 1, ¿cierto? Realizo operaciones y tengo la energía transferida al gas por un compresor adiabático. Esto es la energía transferida al gas por un compresor adiabático. Algunos autores dicen trabajo. Bien, entonces tengo la energía transferida al fluido por un compresor adiabático. Pero la potencia de un compresor es igual a esta energía multiplicado por el caudal, por la densidad, la gravedad sobre el rendimiento. Si ustedes se fijan, esta energía transferida al fluido por un compresor más bien adiabático es un tanto más larga que el compresor isotérmico. En un compresor adiabático la temperatura se eleva hasta la salida. O sea, la temperatura de entrada es menor a la temperatura de salida. Normalmente se conoce la temperatura de entrada y muchas veces nos piden hallar la temperatura de salida. Y vamos a ver cómo se halla la temperatura de salida. Inicialmente vamos a hallar la potencia de un compresor. Esta es la ecuación. Entonces voy a reemplazar en esta ecuación la energía transferida al gas por un compresor adiabático. Aquí. ¿Bien? Perfecto. Esta es la misma ecuación, solamente que aquí la densidad del gas la expreso como 1 sobre el volumen específico del gas. Nada más. Entonces reemplazo la energía en esta ecuación y obtengo, al simplificar algunos términos, obtengo esta relación. Esta relación me devuelve
la potencia de un compresor adiabático. ¿Sí? Esto es la potencia de un compresor adiabático. P sub 2 es la presión a la salida y P1 a la entrada. Eta es el rendimiento. K es la relación de calores específicos. Entonces, esta es la ecuación que me permite hallar la potencia de un compresor adiabático. ¿Está bien? Entonces, esta es la misma ecuación. P sub 2 sobre P1, aquí está, P1, P2, P2 sobre P1 es la relación de compresión. La temperatura, la salida se halla mediante esta ecuación, la temperatura del gas. Y aquí despejo la temperatura, 2, que es la temperatura a la salida. Esta temperatura 1, que es a la entrada, pasa a multiplicar al segundo miembro y tengo la temperatura. Esta relación de temperaturas es en grados Kelvin, en grados absolutos. De esa forma puedo determinar la temperatura de salida del gas en un compresor adiabático. Bien, con el fin de elevar mucho más la presión, cuando ustedes requieren presiones altas, se usan los compresores de etapas múltiples, que reciben el nombre de turbocompresores. Entonces vamos a ver. Compresores multietápicos o turbocompresores adiabáticos. Entonces esto me permite hallar la potencia de un turbocompresor adiabático. Aquí tengo un turbocompresor adiabático. ¿Cuántos impulsores tiene? 1, 2, 3, 4 y 5 impulsores. 7. Entonces, la presión a la entrada, al primer impulsor, 1 atmósfera. La presión a la salida, 50 atmósferas. 1, 2, 3, 4, 5. En cada impulsor se va incrementando 10 atmósferas. 50 las. Entonces, cuando se requieren elevar las presiones, se emplean los turbocompresores. ¿Está bien? Bien, los turbocompresores, ¿cierto? Son, el mismo compresor tiene varios impulsores sobre un mismo eje. Entonces, la potencia se halla mediante esta relación. K es la relación de calores específicos. N sub E es el número de etapas del compresor. A cada impulsor se llama etapa. Aquí tengo 5 etapas. N. P es la presión del gas a la entrada. Si ingresa a una atmósfera, esto será una atmósfera, pero en esta ecuación debe expresar la atmósfera en unidades del sistema internacional, en pascales. Caudal del gas que ingresa sobre el rendimiento del turbocompresor, multiplicado por la presión final. ¿A cuánto sale? 50 atmósferas, por eso dice final. 50 atmósferas, presión inicial, 1 atmósfera, 50 entre 1. Presión a la salida, la presión final es la presión a la salida del último impulsor. 50, por decir algo. Se eleva de 1 hasta 50. Presión final, 50, presión inicial, 1. Relación de calores específicos, menos 1. Número de etapas por la relación de calores específicos, menos 1. Entonces, esta ecuación me permite hallar la potencia de turbocompresores. Esta es el rendimiento del turbocompresor. X, si nosotros llamamos X a la relación de compresión en cada etapa, X a la relación de compresión en cada etapa, esta relación de compresión en cada etapa no puede pasar, no puede ser mayor a 4. Máximo sería 4, la relación de compresión en cada etapa. Entonces, el número de etapas o el número de impulsores que tiene el compresor se halla mediante esta ecuación.
compresión en una etapa, que dice relación de compresión en cada etapa en la parte final, sobre el número de etapas, o sea, elevado al número de etapas más bien. Presión final menos presión inicial. Puedo despejar el número de etapas. Tengo el logaritmo de la presión final menos logaritmo de la presión inicial sobre el logaritmo de la relación de compresión para cada etapa. Y de esta forma determino el número de etapas que tiene el turbocompresor. Esta tablita es muy importante para el diseño de compresores adiabáticos, ¿no? Entonces, ustedes en máquinas térmicas llevan compresores. Sé que llevan, ¿no? Yo lo sé que llevan, pero alguna vez hubo un estudiante, es por eso que yo remarco, ¿no? Di, como en esta ocasión, en esta clase, di las ecuaciones para ventiladores. Bien, ventiladores, di. Y se le ocurre aplicar esas ecuaciones para ventiladores a compresores en un examen, creo, de máquinas térmicas, no sé cuánto, en la carrera. Y eso es por eso que aclaré. Las relaciones que vimos hace un momento solamente son para ventiladores, cuando vimos la parte de ventiladores. Y estas son las relaciones para compresores adiabáticos en este caso. También se pueden hacer uso de las tablas de entalpías también, pero eso prefiero que ustedes lo manejen con entalpías en termodinámica o máquinas térmicas. ¿Sí? Perfecto. Bien, un texto donde ustedes tienen 5,000 problemas resueltos de flujo de fluidos es el Antonio Valiente y tienen 5,000 problemas propuestos con resultados. Entonces, recomendación, ustedes vayan ya practicando para el examen que es el primer grupo, es el miércoles 11 de mayo y el segundo grupo es el 12 de mayo. Solicité el aula del módulo 225, el aula 51 y